Buenas tardes con todos, con todas. Imanaya, bienvenidos todos acá al programa especial del Inti Raymi preparado por APAC TV. Estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Narciso ya está aquí también sentadito puntual conmigo y estamos con nuestros invitados que vamos a tener esta tarde. Laura Cabascango de Pijal y Pedro de la Cruz de la comunidad Topo de Cotacachi. Entonces, Narciso, saludemos a toda la audiencia que nos está mirando desde este momento. Bienvenidos. Alicia Kapangichi, Chaitakuna Mamakuna, Yakutin Kaipachapi, Wairapi, Chayamunakupanchi, Kutinja, Rimarispa, Katinahungapa, Kai Inti Raymi Hawa, imagínate Kai Watapika, Yukansipa, Ayu Yaktakunapi, imagina Karu, Yaktakunapas, Nya, Kususpa, Nya, Tananakuspa, Yanskakunata. Sinami Kai Punjaka, Rimanakupaso, Kai Pachapika, Pijal, Yaktamanda, imagínate Pijal, comunidad, Ayu Yaktapika, Paikunaka, imagínate, Huiaiza, Tususpa, Kaiwataka, Nya Kayarirka, Nyakutinja, Ñukanchipa Runa Kausayunata, Ñukanchipa Inti Raymita, estaban sin diachis para Katingapa Nachumashi. Shinamikapan, y dar la bienvenida y las gracias a nuestros patrocinadores del Inti Raymi, del reencuentro, así le hemos llamado a este especial en el 2021, al Mercado Mayorista Plaza Pimán, a Tambo Inti, a Dalis Makeup Artist, ¿cierto, Narciso? Y por supuesto a la productora APAC, que es la que patrocina el espacio, el set, los equipos, el personal técnico que está detrás cámara preparando todo lo que necesitamos para que podamos llegar a sus hogares. Bueno, entonces vámonos a una pequeña pausita para darle la bienvenida a nuestra invitada, a Laura Cabascango. Kutinja, Kai Pachapi, Ansikarin, Kai Picapanchi, Mashi, Laurita Cabascango, Pijal Yaktamanda, Mishamukupa, Chaika, como Runa Yaktakunaka, Yukasipa, Runa Simipi, Misu Simipi, Wakingunaka, Inglés Kunabi, Pasima, Pasima Panchi, Erin, Chaika, Kai Pachapi, Achaguta, Rimas Pacatiri Panchi, Misu Simipipas y Sinas de Runa Simipipas, ¿no chumas Sami? También explicarles por qué ahora estamos con las mascarillas y antes no, porque nuestro set es un poco pequeño y por observar las medidas de bioseguridad, porque estamos en pandemia, pues vamos nosotros a utilizar de aquí en adelante la mascarilla para que nuestra invitada esté más segura y que todos ustedes le puedan mirar. Y darle la bienvenida a Laurita acá al set de APAC TV, al programa especial del Inti Raymi, el Inti Raymi del reencuentro en tiempos de pandemia. Un nombre largo, pero ese es el sentido de hacer este programa especial, ¿no? Ya vamos por el 6º capítulo, ¿no? Nos quedan 2 más y estaremos terminando esta serie. Bienvenida, Laurita, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están en Pijal? Muy bien, buenas tardes con todos los que están aquí presentes y buenas tardes con todos los que nos están mirando. Muchas gracias por el espacio, Yupaychani.
Bueno, en Pijal estamos al momento bien. Ahí acabamos de pasar un pequeño, digamos, proceso de festivo con motivo de Inti Raymi también. Sin embargo, pese a todas las circunstancias, sobre todo de salud que hemos tenido durante esta pandemia, pues la tradición también es una, digamos, una fuerza importante dentro de las comunidades, por la razón de que no hemos podido pasar por alto en esta ocasión. Pese a las circunstancias de pandemia, pues hemos logrado conservar una parte de la festividad con motivo del Inti Raymi dentro de nuestra comunidad de Pijal. Y nos han dicho a veces nuestros seguidores, pero el Inti Raymi ya pasó. Pero para las que ya han visto todavía no pasa, ¿no? ¿Cuándo son las últimas octavas? Sabemos que en agosto, pero ¿cuántas son las últimas, Laurita? Bueno, antes de haber la pandemia, pues en este momento nos hubiéramos estado aproximando ya a mantener una de las octavas, que es en la parroquia de Juan Montalvo. Sin embargo, por la situación de pandemia, pues esto se ha visto ya suspendido. Se suspendió por este año y el año anterior también. Sin embargo, más bien lo que se ha podido conservar en esta situación es la reunión, digamos, ¿no? Dentro de las familias, dentro de las comunidades mismo también. Entonces, en esa parte más bien se ha estado conservando esta parte importante para nosotros como comunidades indígenas, pues preservar nuestra identidad a través de la vivencia del Inti Raymi, que se lo ha estado haciendo más que nada dentro de las familias y dentro de las comunidades, más que nada. En las ciudades o en las parroquias como tal, para este año sí ha visto suspendido. Hemos visto que el año pasado sí era bastante fuerte y realmente muchas comunidades no celebraron, pero siempre los mayorcitos, como decíamos, la cultura, la tradición es fuerte, y ellos dijeron, no, nosotros vamos a bailar, ¿no? Y bailaron también. ¿Cómo fue en Pijal? Bueno, el año anterior en Pijal todo se quedó pausado, no pudimos realizar absolutamente nada, sino más que conservar un poquito de gastronomía, digamos, de comiditas dentro de la familiaridad. Se suspendió totalmente todo el año pasado. Más bien para este año un poco hemos retomado con la situación también de que la mayoría de los comuneros ya estaban con la vacuna, más que nada, y preservando pues siempre las medidas de bioseguridad. Habíamos decidido para este año 2021 realizar una festividad tradicional, que es el baile de casa en casa. Entonces esa parte de la tradición lo hemos logrado preservar y mantener más que nada para este año, sin descuidarnos un poco también de la parte de la salud, que es bastante importante, y sobre todo con esto de la pandemia, pues sí nos hemos visto bastante afectados. Sin embargo, poco a poco hemos ido tratando de ir conservando y recuperando más que nada esta tradición de mantener la festividad del Inti Raymi. Pero ¿hay alguna diferencia en cuanto a digamos, la intensidad de la celebración del año pasado, 2020 al 2021? Sí, la verdad sí, no, siempre mismo la fuerza o la esencia como tal de realizar este tipo de festividades, pues se ha visto bajado, digamos, o se ha visto un poco débil, digamos, ¿no? Sin embargo, hemos hecho lo posible, o a veces hasta lo imposible también, por todas las circunstancias que hemos estado atravesando, para poder mantener esta etapa del baile tradicional, que es una de las puntos fuertes, digamos, dentro de las comunidades, porque en este año, pues, dentro de nuestra comunidad sí fue un poco, digamos, fuerte la festividad o la tradición también. Vinieron a visitarnos de algunas comunidades vecinas que pertenecen al cantón Cayambe, al cantón Pedro Moncayo, asimismo la parte de Zuleta, Angochaua, nos vinieron a visitar, y nosotros hemos recibido dentro de nuestros domicilios. A buena hora no logramos pasar ninguna desgracia, digamos, con esto. Siempre lo hemos hecho pidiendo a los APOCs, a los abuelos, que nos preserven esta energía para poder llevar, ¿no?, este proceso adelante.
Bueno, sabemos también que don Pedro de la Cruz nos está acompañando también vía Zoom y bueno, con él vamos a más adelante seguir conversando también. ¿Nos puede contar de repente, como usted nos decía, seguramente no fue lo mismo que los años pasados, la gente se preparaban ya en familia y todo, tal vez con un poquito de temor y todo? ¿Cómo fueron los preparativos? ¿Cómo se desarrolló este año? Sí, más bien dentro de nuestra comunidad de Pijal es una comunidad bastante extensa, entonces siempre hacemos las festividades por sectores. Entonces en esta ocasión la iniciativa la tomó la comunidad de Pijal, sector bajo. Con ellos habíamos iniciado a bailar dentro de la comunidad mismo, con las familias y dentro del sector. Y la siguiente semana ya fuimos nosotros como comunidad Pijal, sector Rumiñahui. Entonces habíamos hablado, ¿no?, dentro de la directiva, digamos así, de la comunidad, dentro de los dirigentes de la comunidad, a ver si nos autorizaban y mirar, ¿no?, de pronto las inconvenientes que se puede tener por esto de la pandemia. Sin embargo, habíamos llegado a un acuerdo de abrir nuestras casas para poder recibir a nuestra misma gente, a la gente de pronto que nos visitan desde afuera también. Y lo hicimos así, un día viernes lo hicimos y todo marchó con toda regularidad, más bien contentos porque... ¿Un solo día? Un solo día, ajá, solo hicimos un solo día en la noche. Hicimos de abrir las casitas de nuestras comunidades y logramos recibir, digamos, a los grupos con comidita tradicional, con chicha, y solo lo hicimos en esa noche. Ajá. La rama de gallos, que es algo muy propio, muy particular del pueblo cayambino. No, eso no Gallo hubo eso. Calvo, Nada de eso, no lo hicimos, más bien lo que pudimos conservar, bueno, hace pocos años es lo que nosotros hemos mantenido, hemos recuperado, más bien dicho, dentro de nuestra comunidad de Pijal, el baile, esto de bailar tradicionalmente dentro de las casas. Mucho más años anteriores no había esa apertura, digamos, con la entrada de la religión o con la entrada de la salida también de nuestros jóvenes que están en la ciudad, vienen con otros criterios y sin embargo esto fue muriendo, digamos, en nuestra comunidad. Sin embargo, como yo soy perteneciente a un grupo tradicional de música de Guiña y Cayambis, con ellos nos habíamos reunido y habíamos visto la necesidad de ir recuperando estos espacios importantes para nosotros también y con eso seguir preservando nuestra cultura, ¿no? Entonces, más bien con esa iniciativa habíamos hecho de inicio como un tipo concurso, que la casa que mejor atienda, digamos, a los visitantes, alguna cosa de esas, vamos a dar un premio, o que el grupo que esté mejor uniformado, que venga con mejores coplas o con mejores vestimentas y cosas así, vamos a premiar. Entonces poco a poco fuimos recuperando esta parte del baile tradicional dentro de las casas y bueno, para este año sí, a pesar de las circunstancias de pandemia, pues lo hemos podido conservar y recuperar, digamos. Al momento toda nuestra comunidad al menos se ha sentido alegre, ¿no? Alegre, ¿no? Nosotros como pueblo cayambi sí, nuestra festividad se extiende más o menos hasta agosto, pero con lo de la pandemia pues estamos tratando de ir recuperando poco a poco estas festividades. Algo que vale decir en este momento para la gente que de repente es primera vez que está mirando a PAC TV y está participando en este diálogo con Narciso, con Laurita y don Pedro, que todavía ya lo vamos a ver. En Imbabura habemos varios pueblos y una nacionalidad, la quichua, pero somos varios pueblos. Laurita es del pueblo Cayambi, nosotros somos pueblo Otavalo, también hay pueblo Natabuela, pueblo Caranqui, y también están empezando a autodefinirse y autoidentificarse otros pueblos también, como Limantac, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso se debe la diferencia de nuestros vestuarios, y es justamente sobre el vestuario
qué vamos a hablar también, porque el vestuario es muy importante dentro de la festividad, o más bien la celebración del Inti Raymi, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres se maneja el disfraz, digámosle así, ¿no es cierto? Un traje ceremonial, digamos, pero en el caso de las mujeres es la elegancia, ¿no, Laurita? Cuéntanos sobre eso. Bueno, dentro de nuestro pueblo, más bien las que llevamos adelante en conservar nuestra vestimenta, somos las mujeres. Dentro de la población de los hombres, pues ya es poco, ¿no? Ya no utilizan mayormente, ya no utilizan lo que es el sombrero, por ejemplo, o el poncho, ya no se lo utiliza. Las personas que son mayores, digamos, o adultos mayores, ellos lo están conservando hasta el momento, pero sin embargo nuestra gente joven ya ha dejado de utilizar esto. Más bien, con la llegada de las plantaciones florícolas, nosotros, al menos como pueblo Cayambi, sí nos hemos visto bastante afectados en la conservar nuestra vestimenta, debido a que, bueno, se cuida, ¿no?, el traje como tal, y para entrar a trabajar, por ejemplo, en una plantación, pues se desgasta la vestimenta. Por esa razón, la mayoría de la gente optó por ponerse vestimenta de los mestizos, digamos. Y al momento, más bien, en estos espacios de festividades culturales, en estos espacios de Inti Raymi, hemos logrado recuperar, digamos, y por lo menos en esas festividades verles a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que utilicen nuestro traje, se pongan y vean, ¿no?, por lo menos cómo se utiliza, porque a esta etapa de la vida, pues sí, bastante, sobre todo la gente joven, sí se ha ido olvidando de nuestra vestimenta, ha preferido ponerse pantalón y no utilizar nuestra vestimenta como tal. Y asimismo, pues con la evolución del tiempo, el traje típico Cayambi en sí ha ido evolucionando con la combinación de la traje de camisa, nuestra centro que se llama también. Entonces ha ido evolucionando, digamos, ya cada vez nosotros también, digamos, tenemos una evolución dentro de hacer, ¿no? Nuestros trajes ya no son, antiguamente pues nuestros abuelos solo utilizaban, por decir, en la camisa solamente 2 colores o a veces un solo color de bordado. Sin embargo, para estos tiempos pues ha evolucionado bastante nuestra vestimenta en cuestión de activarnos más con los colores. Siempre nuestras blusas están bordadas a manos en su mayoría, que siempre hacemos en alusión o en veneración, digamos así, a nuestra Pachamama. Estamos mirando cualquier florcita que está de pronto en nuestro jardín, en nuestros terrenos, eso lo miramos y lo impregnamos dentro de nuestras vestimentas. Y siempre, bueno, ahora hemos tratado de ir combinando, ¿no? Lo que tiene la camisa debe tener alguna parte en nuestro centro también. La faja. Y claro, y la faja, las manillas, la hualca, los collares, los aretes y todo eso, y sobre todo nuestra identificación principal es nuestro sombrero Cayambi. Y año a año van innovando la mujer Cayambi su traje, tanto que en Pijal, en Cayambe, se va identificando una pequeña industria de la moda Cayambi, ¿no? Nosotros hemos asistido cuando estábamos haciendo el programa Bajo un Mismo Sol, Laurita y Narciso. Nos invitó el pueblo Cayambi, la Confederación del Pueblo Cayambi, a una pasarela, a un evento de, ¿cómo se llama eso? Desfile de moda Cayambi, ¿no es cierto? Y pudimos visitar varios ¿qué se dicen? Talleres, ¿no? De máquinas, computadoras que están bordando blusas tan bonitas como la que está usando Laura. Sí, así es. Más bien ha habido muchas jóvenes, ¿no?, y mayores también que han decidido innovar o emprender con la realización o fabricación de nuestra vestimenta Cayambi. Dentro de nuestra comunidad de Pijal, pues hay algunos comuneros, algunas personas que realizan, ¿no? Ellos mismos, no tenemos que estar de pronto saliendo y yéndonos a otro lugar para poder realizar nuestra vestimenta, sino nosotros tratamos de ir bordando nosotros mismos. En su mayoría nosotros bordamos y hay señoras que nos dan confeccionando, digamos, la camisa. Entonces, dentro de nuestra parroquia, sobre todo, hay bastantes emprendimientos, bastante con lo que corresponde a nuestra vestimenta. Cada uno va innovando de mejor manera
y pues y la gente joven sobre todo sí se siente, digamos, un poco conforme en utilizar nuestro traje, porque no es común como los que más anteriormente se hacía, sino cada vez estamos como a la moda. Entonces eso como que le interesa también a la gente joven, y así se sienten también, digamos, elegantes con los trajes que vamos utilizando. Entonces cómodos y muy sí, también, y modernos sobre todo, ¿no? Para nuestra gente y joven, justo que para el Inti Raymi. Y justo para el Inti Raymi, sí, nosotros como Pueblo Cayambi más bien cada año venimos, innovamos, digamos, con una cadena de colores. Entonces cada año si es un color, todo el mundo si va a una festividad, casi el 80% de la fiesta estamos puesto el color que esté en ese momento a la moda. Entonces sí, ¿Y ahorita este está de moda? No está tan de moda esta, no hay otros colores que están de moda, sin embargo, más bien lo que se ha visto en estos momentos, la tendencia es a recuperar los colores que antiguamente se ponían, se está recuperando ahora. Y nosotros sí, digamos, hacemos una diferencia de colores, porque si nos ponemos multicolor nosotros. Sí. Entonces no es solamente preservar un solo color, sino hasta colores demasiado fuertes también si lo ponemos nosotros como Pueblo Cayambi. Y bueno, para seguir conversando, para no cansar también a nuestra gente que nos está viendo, tanto aquí en el país como afuera, vamos a ver lo mejor que tiene el pueblo Cayambi, lo mejor de la comunidad de Pijar, lo que hemos buscado. Y bueno, en este momento pues les invitamos para ver.
Bueno, y acaban de ver un pequeñito resumen de cómo estuvieron celebrando la fiesta, celebrando el Inti Raymi, perdón, en Pijal este año, ¿no? Como nos contaba Laurita, son celebraciones dentro de las casas, dentro de las comunidades, pero también estamos mirando en el video de Laurita que les visitaron gente de otros pueblos también, no solamente dentro de la comunidad. Por ejemplo, vimos natabuelas, vimos otavalos, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, más bien me vuelve, ¿no?, la energía de mirar cómo han venido a visitarnos dentro de la comunidad de Pijal, en el sector de Rumiñahui. Sí, la verdad, en este año sí hemos tenido bastante acogida de gente que ha venido a visitarnos desde la parte de afuera de nuestra comunidad. Sí vinieron una gran congregación de la parte del pueblo Natahuela. Ellos en nuestro sector por lo menos han estado el primer año y sí se han venido bastante gente. El pueblo Natahuela estaban haciendo presencia con mucha fuerza y nosotros contentos de recibirles, de mirarles también. Tuvimos bastante visita de la gente de aquí, del Cantón Otavalo, del Cantón Cotacachi, de Pedro Moncayo, de Cayambe, de todos estos sectores han venido a visitarnos a nosotros y más bien, nosotros después de haber realizado esta festividad, pues como sector con los dirigentes nos habíamos reunidos y hacer una pequeña evaluación, digamos, de cómo fue, ¿no? De pronto en qué más podemos de pronto para años posteriores ir conservando o ir de pronto mejorando también. Sin embargo, todos nos habíamos llegado a la misma idea de que nos sentimos contentos y satisfechos de que esta es la parte fundamental, digamos, de una fiesta para nosotros como pueblo Cayambi que somos. El reunir gente, el que vengan a visitarnos en las casitas y que nosotros podamos dar nuestra mejor alimentación que hemos cosechado en nuestras propias tierras, hacer la chichita de nuestro propio maíz, hacer el motecito de nuestro propio maíz. Entonces, eso es como una fuerza, digamos, que los abuelos a nosotros nos han ido dejando y para poder seguir conservando con nuestras generaciones también. Ir compartiendo. Ir compartiendo con toda la gente que nos pueda visitar. Y seguramente las nuevas generaciones también están retomando, ¿no? Porque, bueno, hay mayorcitos que ya se nos va, pues no, lamentablemente, pero a veces se tenía el temor de que se mueren ellos y qué va a pasar, ¿no?, con el Inti Raymi, pero hemos visto que en nuestras comunidades van retomando nuevas generaciones. Me imagino que así mismo están en Pijal, ¿no? Así es, sí, nuestra comunidad de Pijal más bien con estos espacios, digamos, que hemos podido ir preservando, nuestros jóvenes también se han ido acoplando, ¿no?, a esta. No es la festividad, solamente es una visita en el año, no es que hacemos cada en el año muchas veces, sino solamente llega en ese momento, en ese año, en ese día. Entonces, como que todos nos preparamos, ¿no?, psicológicamente, con la energía, con la comida, con la organización y todo eso nos preparamos para recibir y disfrutar al máximo, ¿no?, ese momento, ese espacio. Bailamos, cantamos, comemos, tomamos y la pasamos, la verdad, así felices, ¿no?, porque es una esencia que nuestros antepasados, nuestros abuelos sí lo vivían y esa esencia nos han ido dejando y esta esencia tenemos que seguir conservando con todas nuestras generaciones que vienen en nuestra comunidad. ¿Pueblo Cayambi hace baño ritual? Sí, sí hacemos antes de realizar esta festividad, pues nosotros siempre hacemos una pequeña ceremonia dentro del sector y tenemos unas vertientes también dentro de nuestras comunidades, algunas vertientes hacemos uso de estos espacios para poder hacer el baño, para poder hacer el ritual y recibir toda la energía que el Inti Raymi trae. En este momento me están sugiriendo desde producción que les recuerden a todos ustedes que nos están mirando, acompañando, hacer preguntas, hagan comentarios, déjennos su like o dislike, háganle preguntas a Laurita, que ella tiene mucho conocimiento, no por nada es reconocida en su comunidad como una activista del Inti Raymi, ¿no? O sea, durante mucho tiempo ella ha estado liderando con las mujeres de su comunidad
para recuperar el Inti Raymi, para practicarlo de la forma como lo enseñaron los abuelos, y nos va a seguir comentando. Entonces, hablemos de la danza, la forma en que bailan. Hemos visto una pequeña muestra en este resumen del video. A su criterio es diferente la danza de los Otavalos, por ejemplo, con la danza de los Cayambis. ¿En qué se diferencia, si es que le parece diferente? Sí, no, más bien la energía siempre va a ser siendo el mismo, ¿no? Porque no sé si solamente nos pasa a nosotros o me pasa de pronto solamente a mí, pero cuando llega el airecito del Inti Raymi, ¿no?, del mes de junio, ya viene con un vientito especial. Entonces es como una energía que le llega al uno, al chungo, al corazón mismo. Entonces, bueno, la diferencia, diríamos más bien en esto de bailar el Inti Raymi, una comparación entre nuestro pueblo Otavalo y pueblo Cayambi. En el pueblo Cayambi, pues nosotros las mujeres somos los que llevamos la batuta, digamos, en este caso. Sí, se nota entonces mucho. En un pueblo Cayambi donde no esté la mujer cantando coplas, no es pueblo Cayambi. Así de simple. Entonces, más bien en esa parte nuestro pueblo se ha caracterizado por mantener esa dualidad, digamos, ¿no? Si hay presencia de mujeres y presencia de hombres dentro de estos bailes del Inti Raymi que hacemos nosotros, o sea, esa es la esencia. Nosotros como pueblo Cayambi nos identificamos, digamos, por hacer coplas. Entonces las mujeres cantamos. En estos cantos estamos de pronto diciendo cuánto le queremos a nuestra pareja, cuánto le queremos a nuestros guaguas, cómo cosechamos tal vez algún granito de nuestras tierras, cómo nos sentimos felices de vivir dentro de nuestra propia Pachamamita. Los desamores. Que, claro, también, ¿no? Si tenemos algún desamor, alguna desilusión, o tal vez tenemos alguna ilusión, todo lo hacemos copla, y en el momento de conservar estos bailes tradicionales, pues ahí lo revelamos, y lo dejamos todo prácticamente. ¿Qué pasa con la Alpamama si es que el runa, el quichua Cayambi no baila, no danza? ¿Qué pasa? Bueno, sería no dejar, o de pronto no hacerle sentir, ¿no?, a la tierra de que estamos siendo recíprocos, digamos, con ella. En la situación, en el momento, sobre todo, de donde hacemos nosotros la parte ceremonial, es donde dejamos, ¿no?, ese agradecimiento así sincero, digamos, a la tierrita por habernos estado manteniendo con la alimentación que nos ha dado durante todo el proceso del año, y sobre todo sí nos sentimos así bastante recíprocos y complementados con la tierra, porque de ahí comemos y de esa tierrita mismo damos a la gente que nos viene a visitar, damos la alimentación, y eso como que es la satisfacción, no tanto para uno, que se siente bien, y también el agradecimiento que se hace a la tierrita por todo el proceso de vida que nos da. Entonces sí es un espacio bastante, digamos, importantísimo para nosotros como comunidad, y sobre todo como pueblos indígenas que somos. Entonces, en este momento nos está explicando Laurita que la danza se convierte en un ritual de agradecimiento, de reciprocidad con la tierra. Estamos recibiendo los alimentos, estamos recibiendo los productos que da la Alpamama, y el runa, los quichos en este caso, estamos reciprocando con la tierra mediante este ritual de la danza. Es una danza sagrada, no es cualquier baile, ¿no es cierto? No es cualquier baile. Un cumpleaños, No. Sí, más bien, o sea, esa esencia creo que se lo vive en ese momento, ¿no? De pronto sí tenemos, ¿no?, nosotros al menos como agrupación tenemos durante el año algunos eventos donde tocamos, pero la esencia no es la misma. La esencia es en el momento donde nosotros bailamos dentro de nuestras casas, recibimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos que vienen de todas partes. O sea, ese es el momento, esa es la esencia, y esa es la reciprocidad que nosotros compartimos o sentimos con la tierra. La cultura es dinámica, ¿no es cierto? Es cambiante, como dicen mucha gente, si algo se queda estático, simplemente muere, ¿no? Así es. Y eso es lo que hemos visto también. ¿Cómo
a nivel de indumentaria en el Inti Raymi, ¿cómo ha sido, no es cierto? Parece que los chicos también forman parte del Inti Raymi, la forma de vestir de los mayores. Ahora, ¿cómo se está manteniendo, se está modificando? ¿Cómo está eso, al respecto? Bueno, dentro de nuestra comunidad, sobre todo Pijal, como les mencionaba hace un momento, pues las mujeres somos las que estamos manteniendo nuestra vestimenta como tal. En la parte de los hombres, en estas festividades, más bien por lo menos han logrado ponerse el ponchito y el sombrero, ¿no? Entonces, la parte de los aruchicos dentro de mi comunidad casi no es tan, digamos, no es tan común. Más bien los aruchicos son como parte más de la parte sur del Cantón Cayambe, Cantón Pedro Moncayo, y sus comunidades son los que conservan esa parte de la vestimenta. Nosotros más bien las mujeres lo que hacemos es durante todo el año preparar el traje que ese día vamos a utilizar con los mejores colores, con las mejores combinaciones, con los mejores modelos que tengamos. Entonces todos nuestros emprendimientos que hacen las vestimentas pues se preparan, ¿no?, para poder vestirnos a nosotros de la mejor manera y así nosotros poder alegrar también a la gente que vienen a visitarnos y nosotros mismos también mantener esa alegría para ir bailando el Inti Raymi. Bueno, vamos a dar paso a revisemos unos mensajitos, comentarios que están empezando a llegar. En YouTube dice Alberto Duende, qué orgullo que viva América Unida. Sí, qué orgullo. Desde Facebook también dice Hatari Lema, Guiña y Cayambi, dejando huella positiva en la comunidad. Saludos, ¿no? Muchas gracias. Ana Cachimuel en Facebook nos dice felicidades querida Laurita, gracias por su canto, qué tipo de afinaciones utilizan en el pueblo Cayambi y qué instrumentos tradicionales existen en la comunidad. Bueno, dentro de nuestra comunidad hay varias afinaciones, ¿no? Pero nosotros igual nos identificamos por hacer los cantos más agudos. Mientras más agudo sea, como que la fuerza está en ese agudo de los cantos de las coplas, ¿no? Al violín, así es, a veces hasta en algunos casos, sobre todo las mamas más antiguas, ¿no? Y sobre todo las mamas actuales que viven en la parte de Cangagua, ellas tienen una voz pero demasiadísima aguda, que la verdad que el violín se pierde con la voz de ellas. Wow. Entonces sí, mientras más alto cantemos o de pronto más agudo cantemos, como que somos más cayambis, también nos sentimos en lo que corresponde a las mujeres. Y en la parte instrumental, pues el instrumento principal de nosotros del pueblo cayambi es la guitarra que van en diversas afinaciones, como es el guanopamba. Hay otras afinaciones más que son propiamente del pueblo cayambi, el granado. Entonces esas afinaciones son las que se utilizan en la guitarra, el bandolín, el violín, el rondín, los instrumentos igual de viento. Todos son más bien con la llegada también a nuestras comunidades del pueblo Otavalo, que fueron los primeros en venir, digamos, a Pijal para ir recuperando este baile tradicional. Se ha ido implementando estos instrumentos también, pero básicamente con la guitarra nosotros bailamos. Para terminar esta parte de la entrevista e irnos a una pausa, Laurita, ¿usted cree que también esta innovación que dice Narciso en la danza se está produciendo? Usted ha visto que, por ejemplo, los abuelos bailaban de una forma, danzaban así en el ritual de la danza de una forma, y ustedes ahora los más jóvenes están haciendo la danza de otra forma, ¿o eso se está manteniendo? No, más bien pienso que se está conservando esa esencia de la danza, digamos, ¿no? De bailar. Nosotros siempre bailamos en círculo, y los abuelos nos han hecho entender de que el bailar en círculo no es por bailar, sino que tiene un sentido, ¿no? Aquí agradecemos a la tierra está haciendo círculo, al sol que el círculo, la luna que tiene un círculo, entonces hacemos alusión a eso para ir bailando circularmente. Entonces al menos los abuelos así nos han hecho entender, y así mismo lo hemos seguido manteniendo hasta el momento. En Cotacachi, sobre la danza, dicen, bueno, eso nos va a explicar mejor, yo creo, don Pedro, pero hablan más bien de la espiral, ¿no? El churo. Bailamos en círculo pero en espiral, es decir, en círculo pero avanzando, ¿no? Hacia, en forma, ¿qué se dice? Elíptica. Bueno, entonces en este momento vamos a ir a una pausa ya, Narciso, o tenemos tal vez algún comentario, ¿no? ¿No? Ya. Entonces vamos ahorita a una pausa de anuncios,
y enseguida volvemos con ustedes y con don Pedro de la Cruz. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Suku hari bazmari kanga was bianu nami ri jagam am ogdan Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushijuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. El Dr. José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Kay pachapi rimarispa katinakukngapa ñakutin kunan pachapi kapanchi ñukanchipa mashi Pedro de la Cruz paymi kapan kotakachi ayllu llaqtamanta turukumanta shinapas kay raymikunata tususpa yaringapaka tupuwanmi tusupani nispa nikupaskanki nachumasi
Sinaka alishamushka kapay y wakin tapuyukunata ñakuti rimarispa katunakunkapak kallaripanchik ña kay pachamanta kikiwan kikinpaka imata ayawumaka kapan. No hay sonido. Samia Mashilaura, Alichiuta Charipashunchi, ya tuta Mischayahun Yarin. Buenas tardes. Nyukan Chipaga, Yuyaipika, Ayauma Nishkaka, Shu Samai Quinta, Yuyaita Charinchi Nacho, Sinapaz Nyukanchi, Jakta Kunamanga Nayapa, Ayauma Nishkaka, Kimirishkachu, Kayanichaikunaka estaban. Kayambi jakta kunama me rukushkanchi ayaumataka sino que ñukanchi nipika kay samay kuna kay wakimbika kay mishu rimaykunapika shu aya diablo tashina rikuchinachu pero na chaykan sino que ñukanchipa samay shinji samay imashina mashchilaura nejorka kay inti raymika ñukanchipaka hasta hatun raymi pachakan ñuka yuyarishkamanta tushushkani uchilagumanta ñukanchik Kotakachipiqa wawamanta tushushpa chusku punllata plaza llukshishpa harikunaka imanishpa kaypika takus ñukanchikta ninkami machista pero kaypika hari kashka ashtawa tushunchik kunanpimi warmikunapish kimirishpa tushunakun shinapash warmi punlla tiyan kay kallari julio killapimi warmi punlla kan chaypi warmikuna tushun shinami ñukanchik kawsayka imanishpaka wayrallata kay inti raymipika millayta shamunnachu ñukanchik plazata ganankapak karin akapana muyuktami tushushpa muyushpa kanakushkanchik y imanishpaka ñukapa kawsaypika na shuk raymi tiyanchu kay raymi inti raymimi shinchi pacha kan y shinchi tushuy pacha kan y chaymanta ñukanchika tukuyta allichinchik kay inti raymipa kay chusku punllapa nishunchik plazata ganankapa shinallata kay ishkay chunka ishkay junio killapi armaytuta ishkay chunka kinsapika ñakuti imanishpaka vísperas nishka y shinallata kay ishkay chunka pusa junio killapi ñakuti rupachinchik tukuy na alikunata ama nali ayakuna nali samaykuna ama wasikunama yaykuchun nishpami ñukanchik taytakuna ñukanchik hatukunaka rupachishpa kashkanchik ima ñuka ñankunapi nachu yaykuna ñankunapi ali samaylla yaykushpa kachun y nali samaykunaka kanllama sakirishpa kachun. Masi Pedro rikupanchik shuk llaktakunapipas ayawumaka umallata kapannachu tushukunapa chayka payka imashata tushupan chayshu tushukunashnallatachu tushupan o payka maypipas tushunallachu kapan imatata rurapan payka. Bueno, ñukanchik llaktamanka bueno shutita chari mushuyachirka pero ayawma nishkakunaka ñawpayta ñawpan y washata katin tukuylla tushukkuna shukllashina tushushpa kachun shinallata shukllashina shinchita zapatusta asintashpa kachun ñukanchik Kotakachipika chay punllallami zapatusta churajukashkanchik al menos ñuka wawakapi karin wawakashpaka chakilluchu kawsashkani chaymantaka chay punllakuna mas que mishukunapa zapatusta ruku zapatuskunata alquilashpayman shina zapatuswan chay punllakunaka tushupashkanchik y ñukanchikpa mayushkunapa yuyaypika kanmi kay alipacha zapatusta saruna alpamamapi alpamama shayhushka chay tukuy granukunata karashpa nachu kay inti raymipika ña kusichanchik puruto ña kusichanchik sara ña kusichanchik tukuy pukushkakunata zambu kashpa zapallu kashpa habasu kashpa kusichanchik y chaymanta alpamamaka shayhushkanin y chayta kutin rikcharichun kutin mushuyachun ña kutin kay septiembre killapika ña kutin tarpunakanchik entonces chay zapatashpa rikchachinchik ña kutin yapushpa kallarinkapa ña kutin septiembrepika ña tarpushpa kankapa entonces shina yuyaykunami ñukanchik mayush taytakunapaka tiyashka chaymanta alipacha shinchi zapateana kan alpamama rikcharichu y
ñukanchipa nipika tal vez haya uma kan karianga punta acá, pero kuna hipaje kuna capitán da shotichka kan nacho ñawpachun y washakatichu o ñawpa capitán y washa capitán y paykuna punta yuyaypika ñawpashpa kay tushuykunata ka shinchipacha tushushpa kanakushkanchi tukuna yapalla tushuykunatiapimi mana pash culibrillanchi payman punta ka tushu karian nipanchi uchilakawpika mayurtaytakuna kachi culibrillashpami imashina ñajaninina hurkankichi kay muyushpaka kay churuta shinannachu chayka kunambika yapa tushu kunatian ñukanchi tufu nishkallata ñukanchik kanchi ucha tufu mandanachu tufu chiquito nishka kan sino que kay ley de comunazwami ña comunata shutichingapa legalizangapa mi Eloy Alfaro ta shutichirka ñukanchi mayurtaytakuna chaymanta Eloy Alfaro turukupi sakirishka kan pero chaymanta ñukanchik ucha tufu kanchi y hatun tufuwa shuklla shina tananajushpa Plaza Mayukshinapa casi kanchis patsa pusa patsa cuadra yalitami gente que yukshin chaymanta niana colibrillayta ushanchi. Don Pedro, buenas tardes. Hace unas semanas entrevistábamos a la compañera Marcillo, Aida Marcillo. Ella es de la comunidad Panecillo acá en Otavalo. Ella nos decía que en el 2020 casi no bailaron en la comunidad. En su casa, por ejemplo, en su terreno, no llegaron a bailar, decía. Y ese año no hubo buenas cosechas, casi que no produjo la tierra, dijo. ¿Qué interpretación le daría a usted? Si no se baila, ¿qué pasa con la Alpamama? Claro, saludando a todos, realmente este tema del baile está muy relacionado con la Pachamama, ¿no? Con la Madre Tierra. Al menos en nuestra comunidad en Topo, sí bailaron, o sea, nosotros un poco por mis hijas que no querían con el miedo del COVID, pero en la comunidad sí bailaron en 2020 también de casa en casa, se hizo el almuerzo comunitario en la capilla de Turuco, entonces 2020 también bailaron de casa en casa, de lo que no salieron es al parque, incluso algunos un poquito ya picados querían salir al parque, pero ya los mayores, los capitanes dijeron, este año no salgamos, pero de casa en casa sí bailaron. Por lo tanto, no sé si nosotros podemos ver si no ha habido... Sí, este año ha sido un poquito flojo las cosechas, pero tal vez sea de que no hayamos bailado con mayor fuerza el año pasado, y por lo tanto este año todas las comunidades de Cotacachi, excepto Calera, resolvieron a tomarse la plaza. Nos tomamos la plaza, bailamos en la plaza, Topo salió, yo creo que tal vez de lo que sale en días normales, un 100%, Topo salió como el 80%, salimos a la toma de la plaza, ¿no? Entonces, claro que no pudimos tomar dos veces, como es así la tradición, lo que se tomó es una sola vez y se regresó a la comunidad a almorzar en la comunidad y luego seguir bailando de casa en casa. Y don Pedro, en cada Inti Raymi hay día de baile para los hombres y día específico de baile para las mujeres. ¿Por qué es así? Explíquenos, por favor. Bueno, esto es desde que yo tengo uso de razón, es que solo es día para hombres es del día 24, 25, 29 y 30. Y claro, o sea, antes me acuerdo que muchos hombres bailaban vestidos de mujeres también. No sé, o sea, eso ya tal vez alguna investigación profunda se pueda realizar, pero esos 4 días es solo baile de hombres, ¿no? O sea, es el zapateo duro y el Día de Mujeres desde el 1 de julio, ¿no? O sea, con esto cerramos el Inti Raymi en Cotacachi, ese baile que es el único en el año, ¿no? De ahí ya con orquestas, con guitarras se baila todo el año, ¿no? Entonces ese es el único. Y al menos yo sí me autoidentifico como pueblo Cotacachi porque
tenemos muchas diferencias con Otavalo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el baile mismo es un baile zapateado de una manera más suave, más lenta, y en Otavalo es un baile zapateado más rápido. Ustedes saben lo que es Otavalo. Entonces, nosotros bailamos más suave, más pausado, es el zapateo más pausado, y algunas cosas nos diferenciamos. Por ejemplo, la agricultura es mayor fuerza. En Cotacachi, en Otavalo, vueltas son más las artesanías, son mindalaes. Entonces, y eso ha ayudado para que se mantenga con fuerza Inti Raymi. Incluso a Cotacachi no ha entrado mucho las religiones, ¿no? O sea, bueno, decimos que somos católicos, pero mantenemos nuestra tradición indígena, el sincretismo entre el catolicismo y la cultura indígena, ¿no? O sea, ustedes saben, Cotacachi es fuerte también la Semana Santa, es fuerte también el Inti Raymi, las dos, y bueno, también de hecho eso que yo creo que es en toda la serranía, el tema de Día de los Difuntos, del Huacchacaray, bueno, son algunos temas que el Churipunja, el 3 de noviembre, que mantenemos en Cotacachi. Sí, eso, y a propósito de ir comparando así un poco cómo es la danza de los Otavalos y de los Cotacachis, y en los Cayambis también, Laurita, hay los días de bailar de hombres y los días de bailar mujeres, ¿o no hay eso? No, en nuestro pueblo todos bailamos en un solo momento. Sí, no nos hemos dividido en mujeres un día, hombres otro día, sino llegó la fiesta de Inti Raymi a nuestro pueblo y hombres, mujeres, guaguas, jóvenes, adultos, mayores, todos bailamos en una sola masa. Desde mucho tiempo siempre, atrás. Desde siempre, ajá. Nuestros abuelos, bueno, yo cuando era niña me acuerdo, mis abuelos bailaban, conservaban lo que es la tunda. Y ellos bailaban con tunda, entonces cargados la campanilla también. Entonces siempre la abuela estaba juntos con mi abuelo, ella iba llevando el cucabi, cargada el cucabi, pero siempre había presencia de hombre y mujer. O sea, la mujer iba bailando, sí, y el siempre hombre iba, con tunda iba bailando y siempre, pero la mujer acompañaba en el baile, no se quedaba a un lado mirando tal vez o solo acompañando, ella estaba incluida dentro del baile. Yo recuerdo que mi mamá contaba que hace unos, no sé, 30, 40 años atrás, las mujeres de Otavalo no bailaban, solo bailaban los hombres, ¿cierto, Narciso? Sí, así parece que era también, y bueno, ahora ya se ve que hasta hay grupos de mujercitas que tocan, cantan, y es bueno, ¿no? O sea, pero sí, realmente antes como que era más... también al estilo Cayambi, ¿no? Y se va como mezclando todo. Eso va pasando. Nos dicen que hay más comentarios y preguntas para los invitados. Desde Facebook, Carvajal Luisita. Laurita, gracias, usted es esencia. Por compartir sus conocimientos, por fomentar nuestra cultura, esto inspira a seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestras tradiciones. Un abrazo, bien, Laurita, que viva el pueblo Cayambi, que viva la unión de pueblos. Muchas gracias. Desde YouTube, Plutin dice, ¿por qué los hombres quichuas usan trenzas? Saludos desde Suiza, de un chileno. Desde YouTube también, Misterio Infinito Perú, saludos desde Lima, Perú. Saludos. Muchas gracias. Don Pedro, ¿hay uno más? Uno más. Desde Lima, Perú, repitió. Don Pedro, ¿usted no podría responder esa pregunta? ¿Por qué los quichuas, ustedes los hombres, llevan cabello largo? Respondamos. Bueno, para nosotros un poquito es complicado porque nosotros por autoidentificarnos nos hicimos crear el pelo, pero los de topo siempre hemos sido mochos, ¿no? O sea, cortados del pelo, pero ustedes no pueden dar mayor afirmación. Lo que nos han dicho es que el pelo es un tema de poco al tema del maíz, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Entonces, todo eso está enfocado también a la naturaleza y que el pelo da mayor fuerza,
todo eso, algunos compañeros que tenían trenza, o sea, al menos en nuestra comunidad Topo, muy pocos cuando era niño tenían pelo largo, de ahí todos eran cortados del pelo, sino que ya luego en un poco afirmar la identidad se ha ido haciendo crear, yo mismo a los 19 años hice criar el pelo, porque de ahí antes éramos siempre muchos, claro, eso también nos identifica más que todo al sector de Topo, que hasta ahora no sé si un 50%, 60% son mochos, no se ha cortado el pelo. Una pregunta. Hay un comentario más. Rodrigo Cachimuel desde Facebook nos escribe: las mujeres siempre bailaban en el pueblo Quichua Otavalo, dice. Gracias, don Rodrigo. Bueno, entonces vamos ahorita a hacer otra pausita más para mirar un video, ¿no? ¿De qué se trata, Narciso? Bueno, nosotros de año en año hemos estado también trabajando desde APA justamente para fortalecer la lengua, para fortalecer la identidad, para fortalecer las tradiciones. Entonces, en ese sentido, pues, en el 2013 hicimos otro especial del Inti Raymi transnacional, lo denominamos en ese entonces, porque el Inti Raymi lo celebramos aquí, pero también nuestra gente está en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora pues queremos compartir cómo celebraron el Inti Raymi en el año 2013 en Bélgica, en Antwerpen. Veamos. Uno aquí en Europa o donde sea fuera del país se conoce a muchas personas de diferentes partes de Ecuador, se hace amistad. Igual aquí hay mucha gente costeña que tampoco sabía la fiesta del Inti Raymi. Entonces, cuando hay esas fiestas, ellos también están ahí, unidos. Esas fiestas ecuatorianas sirve para unirse más los compatriotas. Y pues nada, es la emoción de conocer, de divertir, de escuchar nuestra música, porque más lo que nos gusta es escuchar la música y bailar. Bueno, acabamos de ver este fragmentito de video de lo que fue el Inti Raymi en Antwerpen, en Bélgica en el 2013, y teníamos ahí a nuestra corresponsal Marisela Maldonado. Ella estaba con sus compañeras con quienes conforman un grupo de danza que se presentó ahí en esa celebración del Inti Raymi en Bélgica, ¿no? Y nos comentaban un poquito sus impresiones. ¿Qué le hace pensar a usted, Laurita, que el pueblo Cayambi esté representado a través del vestuario, ¿no es cierto?, allá tan lejos en Bélgica? No sé si ellas son... Marisela no es Cayambi, las otras señoritas dicen que conocen Cayambe, pero hacen la representación. ¿Qué opina? Bueno, contento, ¿no? De nuestra parte, más bien felices de que nuestras tradiciones vayan trascendiendo fronteras, que no solamente sean estas esencias dentro de nuestras comunidades, sino que las personas que son de las comunidades y hayan tenido que emigrar por diversas razones, pues sean quienes puedan dejar, seguir llevando este legado que tenemos dentro de nuestra cultura Cayambi. Y contentos de nuestra parte, mientras más vaya creciendo nuestra sabiduría cultural, nuestra esencia musical, pues para nosotros será ese legado que podamos dejar a nuestras generaciones. Y bueno, sigamos conversando con don Pedro sobre un poco el vestuario. Volvamos al tema del vestuario de los hombres en Cotacachi. En la danza ya hemos establecido algunas diferencias, nos han comentado tanto el pueblo Cayambi como los Cotacachis que hay ciertas diferencias que
para nosotros que somos miembros del pueblo quichua, son muy perceptibles, son muy claras, pero para la gente de afuera de repente van a pensar que no hay diferencia. Nosotros sí sentimos las diferencias. Ahora, en cuanto al vestuario, el zamarro, por ejemplo, es algo característico en Cotacachi. ¿Nos puede comentar un poquito de eso, don Pedro? Bueno, el zamarro se introdujo más o menos en los años 80, 85, ¿no? Porque de ahí antes nuestros mayores bailaban con polainas o tipo militar, puestos de botas hasta las rodillas, o sea, los militares se ponen así, pero al menos de nuestra zona Topo siempre nos hemos caracterizado de bailar en blanco. Entonces mi tío, en paz descanse, él bailaba con terno blanco, o sea, este es un remedio a los mestizos, con corbata, con gafas y con fuete de cuero, ¿no? Y de ahí nuestra característica es siempre para el Inti Raymi o las fiestas de, por ejemplo, Semana Santa, se preparan los mejores trajes, ¿no? O sea, los que no bailan, el poncho, los hombres, las mujeres de los mejores trajes se preparan para, o sea, lucirse en esas fiestas, ¿no? Ahora, nosotros en Topo, muchos han roto las paradigmas. Por ejemplo, mi hija empezó tocando la flauta, la primera que empezó tocando la flauta como mujer, o sea, realmente ahora ya las mujeres en general tocan flauta con los hombres, bailan con los hombres, o sea, pero el zapateo tiene que ser un solo zapateo. Entonces, el zamarro, como digo, se introdujo desde los años 80, en donde solamente los capitanes se ponían los zamarros, pero ahora ya está, yo creo que un 90% bailan con zamarro. Entonces, incluso cada comunidad se caracteriza, ¿no? Por ejemplo, los de Calera bailan tipo ropa militar o ropa negra, mientras nosotros bailamos con ropa blanca, y otros incluso últimamente han tratado de uniformarse, tunibamba, cercado, con diferentes colores de ropa, pero nuestra característica como Topo siempre hemos sido de ropa blanca. Dos razones, ¿no? Primero, nosotros teníamos esa relación con el pueblo afro del Valle del Chota, y nuestros mayores hilaban algodón y la camisa y el pantalón siempre fue blanco, ¿no? Y también se dice que es en honor a la Mama Cotacachi, porque nosotros bailamos como Warmi Razo. Mama Cotacachi siempre estuvo de blanco. Ahora, tal vez con el calentamiento global ya no tiene nieve, pero siempre estuvo de blanco, y por lo tanto también en honor a la Mama Cotacachi, el blanco característico que nos bailamos los de Topo, que estamos muy cercano y estamos en las faldas de Cotacachi. Masi Pedro, kikin niku barkangi punda yayakuna wakinja tususpaka culebrillapi tusun kapan karyan nacho. Chayka ima rurayta karyan, imata kikinga yuyapangi, ima manda si shina tusun karyan. No sé, ñuka rikushkata yuyarini nacho, culebrillashpa cada esquina plazapi shina churu shinata muyuchishpa tushukaryan nacho, shinashpa wakinpi ñakuti chawpi kunan gama imantagpi todavía chayta acostumbran, chay chawpi plazata cruzarishpa, chawpi plazapi tushushpa, ñakutin esquinama tigrashpa, shina tushushpa karyan. Ñuka yayani tal vez saymanishpaga ñukanchikpaga kikin una yachapangishi mishimibirishpa cosmovisión kan siempre ñukanchikpaga churu nacho, imagina ninchi ñukanchik shu puntopi kallarishkanchik, pero shinapash ashtawan ñawpama katinchik, pero ñawpama katishpapash ñakutin ñawpa kawsaykunata tigrachinchik. Chaymantami kikin una yachankichik imashinaninchik ñawpatapash ñawpak ninchik, pero ñawpatapash pundata ninchik manishpaka, washatapash ñawpa ninchik. Tal vez chaymanta chari ñukanchikpaka imashinaga churu cuenta tushushpa
y chayka imagina ñukanchik kawsayka ñawpajun shinapash washata nakungashpa y ñakuti chaymanllata tigranajunchik shina yuyaykunawan culibrillashpa tushu karian nachu plazata ganashpa y ñukanchika siempre pacha si na plazata gananchi ñukanchika mana ñukanchikanchichu plazata ganashpa ñukanchikpa mishu shimipi nin nachu adrenalina nin nachu millay ashtawan millayanchik y shinallata akapana muyukta yaykunchik akapanapash imashinami churulayatami akapana muyun wayra nachu no sé imash pachari shina kan pero ñuka rikushkani capitán kashpa ñuka tufu capitán kashkani casi chunga pichka watata tufu capitán kashkani mayush capitán y chashna rikushkanchi imashinami akapanapsh ñawpashpa tushuykuinda muyushpa yaykunchi plazaman Muyundi pastusu panchi nachu nifu parka mashi Laurita muyuika kayambi ayllu llaktapika paykunapa yayakuna nishkami indishina killashinami kan shinamandami ñukanchika tushunchi nipashka nachu chayka kikinpa yuyaypika ñukanchipas kunankaman muyuspa tusupanchi shinallata tigrapanchi aliman tigrapanchi llukiman kikinpa yuyaypi kikinpa kawsaypika imata rikuripan ñukapash shinallata yuyani nachu imashinami ñukanchipaqa inti taytapash rumpa kan nachu y luna mamapash imanishpaqa chay killapi imanishpaqa luna allina nishkapika muyundi kan ñukanchik pachamamapash muyundi kan chaymanta ñukanchika muyushpa tushunchik muyushpa kay llukiman aliladoma muyunchik llukiman muyushpa aliladoma muyungapak jutitas ninchik china muyushpa tushupanchik y chay hawa ñukanchik kutakachipika na charinchichu instrumento cuerdata kan imata solamente kan hukunalla flauta kashpa runtin kashpa churu kashpa y silbashpa hanikushpa shimi kashkawanmi ñukanchika tushunchik nachu nima instrumento de cuerdata na charinchichu ñukanchik tushungapak. Don Pedro, y hablemos ahora de los sombreros. No sé en el caso de Topo qué usan en la cabeza cuando bailan, pero por ejemplo Cercado, Calera siempre utilizan el sombrero grande. Yo he visto muchos comentarios en las transmisiones que han ido haciendo. ¿Qué significan estos sombreros? Inclusive algunos de los sombreros tienen la esvástica, ¿no? Y critican bastante eso. ¿Usted qué nos podría comentar? Explíquenos sobre el sombrero de cartón negro que utilizan en Cotacachi. Eso también es moderno, ¿no? O sea, el sombrero de cartón es moderno. Antes, bueno, nosotros seguimos bailando con sombrero de paño, ¿no? O sea, la elegancia es el sombrero de paño. Con eso se bailaba hasta todo mundo se lucía mejor con sombrero de paño. Desde los años 80, 85, yo creo que ese tiene mucho que ver la migración. Allá se empezó a pelear con haciales muy largos, ¿no? Haciales de cabresto, haciales de alambre, y muchos para protegerse de esos haciales hicieron esos sombreros de cartón. Y desde ahí ya se popularizó los sombreros de cartón, ¿no? O sea, ustedes saben que Cotacachi, o sea, siempre hay una pelea entre la comunidad alta y la baja, siempre, o sea, desde que yo tengo uso de razón, ha habido la pelea, o sea, antes solo a mano limpia, y luego ahora ya incluso hubo hasta con armas de fuego, ha habido muertos, y entonces estos temas generado para protegerse los sombreros de cartón. Ahora, los temas de símbolos, me supongo que es de un tema también muy urbana, muy urbanizada. Tal vez es el símbolo nazi que ponen,
para algunos se sentirán un poco más guerreros, tal vez, ¿no? O sea, yo eso, incluso a algunos jóvenes he preguntado por qué ponen eso. Algunos incluso no dan su justificación, pero me supongo que eso significa que se sienten más hombres, más guerreros, tal vez por eso se ponen, pero son muy pocos que ponen ese símbolo. Entonces, eso podría, o sea, eso se explica de que los sombreros de castón son modernos, no son desde los de nuestros mayores siempre bailaban con sombreros bueno, antes con sombreros de teja, pero luego con sombrero de paño, o sea, el Inti Raymi es para lucirse también, para demostrar esa hombría, esa fuerza y también ponerse la mejor ropa, ¿no? O sea, al menos nosotros el blanco, camisa blanca, y nosotros nos ponemos el flecos amarillo, que significa en honor al sol, ¿no? O sea, el flecos amarillo, que es amarillo por el honor al sol. Bueno, parece que coincidiría un poquito con lo que nos contaba Laurita, de que se va dando como tendencias y estas modas, van cambiando los símbolos, las formas de expresar, pero siempre dentro del marco de la cultura y de la tradición, ¿no? Nos vamos apropiando de nuevos elementos para expandir nuestra cultura. Parecería que eso nos está pasando. Me dicen que hay más comentarios. ¿Hay un comentario? ¿No? Ya. Bueno, había una pregunta que era justamente sobre esto de los nuevos símbolos. Ahí está. Dice desde Facebook Enrique Males Peralta. Pregunta para don Pedro de la Cruz. En los sombreros se ven figuras parecidas a la de las cruces de los nazis en Alemania. ¿Tiene algún significado en especial o relación con ello? Bueno, esa era la pregunta. ya nos respondió. No sé, Narciso, si usted tiene alguna otra explicación para el señor Peralta. ¿Ha conocido algo más sobre...? No, realmente lo que nos explicó, y dentro de la dinámica cultural y en el tiempo vemos cómo se han ido adaptando, ¿no es cierto?, en los quichua otavalos también, la forma del sombrero, las características, ¿no es cierto?, han ido de alguna manera adaptándose a nuevas realidades, han ido evolucionando siempre, pero tratando de mantener lo que somos, ¿no?, lo que nos identifica. Entonces, en ese sentido, como Mashi Laurita nos contaba también, de qué manera han ido enriqueciendo su indumentaria, su vestimenta en cuanto a colores, en cuanto a formas, en cuanto a símbolos. Yo creo que esa es una parte de la dinámica cultural, de enriquecer, ¿no es cierto?, con criterio, y yo creo que también en los sombreros, eso mismo, como nos explicaba don Pedro, es eso, ¿no? Y de hecho, pues, muchas veces en cuanto a los disfraces también, es una forma de manifestar de repente la inconformidad que se tiene con el sistema. Digamos, alguien se disfraza de un cura, por ejemplo, alguien se disfraza de un militar, entonces, o también hasta de presidentes de otros países, ¿no? Entonces es una forma de demostrar de que los quichuas no estamos distantes del desarrollo, no estamos distantes del mundo, de lo que pasa. Entonces se expresa justamente en estos tiempos y en estos espacios sagrados, ¿no? Entonces eso yo le veo también así, y concuerdo también con lo que nos explica don Pedro. Algo que me gustaría comentar y que nuestros invitados no nos han dicho, y me gustaría comentarles para que también hagan su comentario sobre mi comentario, valga la redundancia, es que yo he escuchado bastante acá en Otavalo el tema de las energías que están sobre el mundo, sobre el planeta en estos momentos del Inti Raymi, en el solsticio de verano. Las energías o los ayas, ¿no?, que están circulando en el planeta. Hay un tiempo femenino y hay un tiempo masculino. El tiempo masculino está en su máximo apogeo en junio, justamente para la celebración del Inti Raymi.
Y Katsa Cachihuango, por ejemplo, el Taita Katsa decía, solamente las mujeres, la energía femenina es capaz de apaciguar la energía masculina. Porque la energía masculina es fuerte, es una energía que genera caos, que genera, nos ha dicho inclusive don Pedro, violencia, hay confrontación, hay una exacerbación del humor, de la energía, y esa energía solamente la mujer con su energía puede apaciguar. Y por eso es que para cerrar el ciclo o el tiempo masculino tiene que danzar la mujer, hacer la danza ritual a las mujeres para que ya esa energía masculina se apacigüe y empiece el nuevo ciclo, ¿no? Así habíamos entendido. ¿Qué les parece a ustedes? Narciso, usted también conocía sobre esto, ¿no? Y don Pedro, bueno. Bueno, yo creo que es así, ¿no? O sea, a veces cuando en estos tiempos se habla mucho de género, ¿no? Pero de género, de tratar de igualar sobre todo a las mujeres al hombre, ¿no? Nosotros desde la cosmovisión nuestra nos han dicho que somos complementarios, ¿no? O sea, hay dualidad, hay positivo, negativo, pero no son separados, sino son complementarios, como el día y la noche nos han dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que, o sea, de esa manera se viene manejando y dentro de la participación, ¿no es cierto?, de los hombres, las mujeres, esa dualidad se ve, ¿no?, reflejada cuando la mujercita nos prepara, ¿no es cierto?, la comida, cosechan, el hombre, no sé, labra, prepara la tierra. De la misma manera se ve también durante la celebración, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como don Pedro también nos explicaba, hay un día en donde las mujeres salen a bailar, a lucir, y donde las energías, como decía Samia, a apaciguar, ¿no es cierto? Y también el último día es cuando quemamos, ¿no es cierto?, en las entradas principales, justamente para que nuestros seres naturales vuelvan a su lugar de origen, ¿no?, para que el otro año nos acompañen. Y entonces, en ese sentido, pues, todo tiene una lógica, todos los indicadores están ahí, solo que a veces como que no logramos entenderlo, ¿no? Entonces, justamente, a través de estos espacios es para conversar, para reflexionar y para seguir creciendo, ¿no? ¿Algún comentario, Laurita? Sí, bueno, más bien, bueno, con lo que corresponde a nuestro pueblo Cayambi, sobre todo, nosotros siempre hemos mantenido más bien esta equidad, ¿no? Sí, más bien acompañar, digamos, tanto para el hombre como para la mujer, al menos dentro de estas festividades se ha intensificado esa unidad. No hemos apartado a los hombres, tampoco nos han apartado a nosotras como mujeres, sino más bien hemos ido por el mismo camino, equilibradamente, ¿no? Y mantener esa digamos, esa equidad tanto para el hombre como para la mujer. Hemos dentro de nuestro pueblo tratar de ir, digamos, manteniendo ese equilibrio, que nadie sea más ni nadie sea menos, y más bien entre el hombre y la mujer todos seamos capaces de poder realizar lo que uno quiere. Don Pedro, por favor. Bueno, ahora las palabras modernas, ¿no es cierto?, el estrés, ¿no es cierto?, yo creo que es una forma de relajarse, ¿no? El Inti Raymi nos ayuda a relajarnos a mucho trabajo, a preocupaciones. Mucha gente nuestra trabaja migrando a las grandes ciudades, en albañilería, muchos en las haciendas vecinas, en el Valle del Chota, en Guayaquil, en Santo Domingo, en la Amazonía, o algunos hasta fuera del país. Entonces, en ese tiempo regresan y sacan toda su furia, ¿no?, toda su energía, y bueno, pues se relajan. Se renovan de energía. Es un tema de baile, de sacar toda esa, de repente, tal vez toda esa ira que se tiene guardada en todo el año. O sea, ustedes saben, al menos de nuestra tierra, dice, algún problema, nos vemos en San Juan, o nos vemos en Inti Raymi. Entonces, esos temas, nosotros... tal vez es todos los problemas que tenemos guardamos para estas fechas, tal vez por eso también
esta pelea que hay entre los de arriba y los de abajo, ¿no? Y esto no es solamente, ahora tal vez nosotros todavía mantenemos, pero ustedes como investigadores saben, el Tincuin en Bolivia, lo mismo hemos conocido que antes también se había estas confrontaciones en Cangaua, en Pedro Moncayo, entonces en Otavalo entre Punyarro y Cotama. Entonces yo creo que Cotacachi mantiene todavía esa esencia que hay que ir reduciendo, que nosotros hemos tratado de alguna manera que se baje esa bronca, ¿no? Este año, bueno, no hubo nada, se bailó tranquilamente, pero o sea, realmente es un tema único que es esta fiesta, ¿no? Único. Para mí es la fiesta más grande y que lo disfruto a todo dar, como decir, lo disfruto porque, bueno, algunos han tratado de desprestigiar, tratado de decirnos que somos salvajes, pero es la única fiesta en donde se saca toda la energía zapateando, toda la energía, incluso tal vez algunos nos han dicho que nos drogamos, no es que nos drogamos, tal vez por tomar trago nos digan drogarnos, pero también cuando yo era niño, nuestros mayores tomaban chicha, o sea, muy poco trago era una cuartita, así nomás, pero de ahí nuestra bebida siempre fue la chicha, ¿no? La chicha de jora, y eso lo hacemos en las casas, todas las casas tenemos chicha, mote, trago, se mata chancho, se mata oveja, se mata cuyes, gallina, o sea, todos tratamos de dar lo mejor hacia los visitantes, ¿no? Por ejemplo, este año mismo, el día 28, nos visitaron gente de Otavalo, de Peguche, a nuestra comunidad, lo tratamos y mucha gente de Otavalo ha bailado con nosotros porque dice, es el único baile en Cotacachi en donde se saca toda la energía y se suda, incluso ahora se dicen que hay que caminar para tener el cuerpo en forma. Nosotros en esa fecha sudamos todo que vayan sudado en todo el año, porque es el único baile que lo hacemos esos 4 días, no solo los 4 días, porque si bailamos de casa en casa el 22, el 23, el 24, el 25, descansamos el 26 y 27, 28 ya empezamos con la víspera de San Pedro, 29, 30, y el primero bailan las mujeres, pero en las casas todavía hay el Pinjucucho y el 2 de julio, el 3 de julio, así era, ahora ya un poco se ha ido reduciendo, pero el 3 de julio es el Mauma Maije que decían nuestros mayores, ahí terminaba nuestra fiesta, al menos en Cotacachi. Ya, don Pedro y Laurita, la última pregunta ya para terminar, el tiempo se nos acaba brevemente. Sabemos que en Cotacachi, como la mayoría está usando zamarro, y el zamarrito tiene haya, ¿no es cierto? Para ponerse hay que hacer una pequeña ceremonia y para ya guardar para el siguiente año. ¿Usted cómo se despide cómo guarda su zamarrito, don Pedro? ¿Qué le hace? ¿Qué le dice? ¿Qué? Bueno, yo dejé después de ser capitán, ya dejé el zamarro, yo bailo solo con zapatos de suela nomás. Yeah. Y bueno, ahora acompaño con flauta, yo sé tocar flauta. Bueno, Topo se caracteriza por bailar con flauta, tenemos flauteros desde niños hasta bien mayores, entonces hemos recuperado que los niños se interesen, las mujeres se interesen en tocar flauta, entonces nosotros tenemos como 30, 40 flauteros, por lo tanto atrás están siguiendo siempre 10 flauteros, entonces yo bailo en esa manera. Y lo que tenemos que después de ya hay una música, bueno, que mi tío tocaba el último día, es una música triste, ya se viene despidiendo todo y con lo cual ya toca guardar el zapato. Dicen que el zapato tiene también energías negativas, hay que limpiar un poquito con marco y de ahí guardar, pues no sé, la flauta lo tenemos, al menos yo tengo guardado en la ollita, el churro también, yo tengo 3 churros
4 churros guardado ahí. Pero ¿cómo les despide? ¿Qué hace usted para ya poner en su pues, puestito un hasta el poco, otoño? al menos nosotros, como digo, hay el sincretismo católico, ¿no? Siempre rezando se despide y se guarda para el próximo año. Entonces ahora están guardados de ahí. Bueno, las flautas al menos quedan chullas, porque la flauta siempre tiene que ser par, si no es par no suena bonito. Entonces al menos nosotros prestamos a otro que acompañe y queda chulla. Entonces solamente las chullas guardamos ahí. Y bueno, por eso el rondín también, ustedes saben que viene chulla y tiene que hacerle pareado, porque siempre el tema de la dualidad, entonces hay el sonido pareado en el rondín para que salga la mejor música, y así podemos hablar de los 3 instrumentos principales que nosotros usamos ahora, que se usa también la melódica, ¿no? Los 4 instrumentos. Ya, muchas gracias. Y Laurita, usted la ropa, digamos, bueno, la mejor ropa se ponen y se siguen poniendo, ¿no es cierto? Sí. Pero el chalcito o el sombrero especial de Inti Raymi, ¿cómo le guarda, cómo se despide usted? Bueno, sí es duro, ¿no? Despedirse de una esencia que viene solamente una vez al año. Sin embargo, bueno, nosotros como mujeres el traje lo seguimos usando, no solamente para la fiesta, sino para todo el diario vivir. A veces también lo utilizamos. Sin embargo, lo que sí, como un extra, digamos, una parte de la indumentaria del pueblo cayambi es el chalcito que nosotros ocupamos en la fiesta. Entonces, recito, sí, agradeciendo a sí mismo también, de pronto haciendo un recito también y agradeciendo por toda la energía y el acompañamiento que nos ha dado durante todo el proceso de la fiesta. Guardamos para que se conserve con esa misma energía para el siguiente año. Y tal vez sus abuelitos tienen todavía tunda, campanillas y hacen algún tipo de ceremonia para guardar, despedirse. Bueno, sí, de los abuelos más bien me acuerdo. Yo lastimosamente ya no tengo abuelos, los que bailaban sobre todo ya se fueron a otra vida. Entonces más bien lo que ellos hacían después de haber ocupado todo eso era hacerle una limpieza, ¿no? Una limpieza, como mencionaba el compañero, pues con plantitas así mismo de la casa, con ruda, con marco, hacían así como una limpieza. ¿Humeando también? Así hacían encender el saumerio para que vaya soltando toda la energía y se vaya conservando la buena energía también. Y lo guardaban así mismo haciendo un agradecimiento, un rezo. ¿Y dónde hay que guardar para que esté bueno, antiguamente los abuelos, sobre todo, todo lo importante o lo valioso, digamos, lo guardaba en el soberano, donde se guardan los granitos, así guardaban en un rinconcito donde se pueda conservar, ahí se lo guardaba. ¿Y usted dónde guarda su chalcito? En mi armario de ropa. Ahí sí te lo guardo, pero igual en la parte de los hombres, bueno, nosotros también sí utilizamos el zamarro y todo eso, sí se conserva en un espacio especial, digamos, del hogar, donde no se pueda maltratar y donde se pueda conservar también para seguir usando en los años que vienen. Y para luego heredar también, así porque es. Son prenditas, cosas que luego se hereda a los hijos, ¿no? A los nietos, y son tesoros para nosotros. Bueno, vamos a despedir el programa leyendo los últimos comentarios, por favor. Ah, son preguntas. Sheikh, nos alargamos más. A ver, en YouTube dice José Montoya Kaikuri. ¿Cuál es la diferencia entre el Año Nuevo andino y el Inti Raymi? ¿Quién quiere responder, por favor? Don Rodrigo Cachimuel, buenas noches. Desde Facebook nos preguntan o dan un mensaje donde dice: hay celebraciones importantes que se han perdido dentro del Inti Raymi que se debe de recuperar y fortalecer. Aparte que hay principios de vida que se aplican a suma causa de los pueblos. El Inti Raymi es mucho más que festividad. Sí, muchas gracias. ¿Hay otro mensajito? Otro más del YouTube, viene del YouTube, Alberto Duende, creo que es. Salvajes. No saben respetar las creencias de cada uno. Qué bueno que ustedes todavía respetan sus tradiciones, no dejen que se pierdan.
Así es, don Alberto, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Este diálogo tiene precisamente ese objetivo, ¿no? Estos 8 capítulos que estamos haciendo del Inti Raymi es para ir reflexionando y recordando cuáles son estos elementos y significados de nuestras prácticas culturales, que no las estemos reproduciendo imitando, ¿no? Sino conociendo qué es lo que significa, qué es lo que representa, qué es lo que estamos, con qué mensaje estamos haciendo las cosas. Entonces, por favor, su respuesta, don Pedro, era la diferencia. Sí, el año nuevo es el 21 de marzo, ¿no? O sea, el año nuevo andino. El Inti Raymi es de Inti Raymi, o sea, es la fiesta del sol. El año nuevo sabemos, por investigaciones que han dicho que, ¿por qué es año nuevo? Porque el día es el día del sol recto, en donde nuestros ancestros recibían el fuego del sol en una paila de oro y repartían al pueblo, porque antes no había fósforos, ¿no es cierto? Entonces, eso teníamos que tener guardados todo el año. Incluso yo me acuerdo de niño, nosotros teníamos la candelita guardado en una ollita, ahí en la tulpa, y eso permanecía, pues de ahí se soplaba, nuevamente se cocinaba y así. Entonces, lo que dicen es que el fuego nuevo, el año nuevo, el Mushunina, está enfocado al 21 de junio, ¿no? 21 de marzo. Bueno, muchísimas gracias. Producción nos dice que ya terminamos. La gente se va a aburrir de vernos y oírnos. Y ya terminamos nomás. Agradecerles a nuestros invitados, a Laurita, que no sea la primera vez. Venga siempre que usted pueda, por favor. Muchas gracias. Sí, y a don Pedro también, que nos está acompañando por Zoom, está en Quito, nos ha dado su tiempo, los dos. Muchas gracias por estar acá. A todos ustedes que nos están mirando desde cualquier parte del mundo, y si están aquí en la Yecta, igual agradecerles muchísimo por su sintonía. Por favor, compartan esta transmisión, recomienden a sus amigos, a sus familiares, háganles escuchar a sus hijitos para que vayan aprendiendo también sobre estos saberes que son de nuestra cultura, ¿no? Y si queremos que se mantengan, pues hay que informar, hay que transmitir y bueno, aprovechando de la tecnología estamos haciendo esto. Agradecemos también al Mercado Mayorista Plaza Pimán, que es nuestro principal patrocinador, a Tambo Inti, restaurante y hostería, a Dalis Makeup Artist, que es quien nos está apoyando con el maquillaje acá, las personas que ustedes están viendo. Ojalá que estemos saliendo muy bien. Y agradecer también a todo el equipo tras cámara, por ahí por favor los créditos, y anunciarles que mañana a la 1 de la tarde estamos cerrando el Yecta sorteos de de agosto. Mañana vamos a estar con Edison Manala, que es también nuestro productor, haciendo la transmisión de del sorteo del Yecta Sorteos con 5 premios, ¿no? Bueno, ya van a ver por ahí los anuncios. ¿Algo más, Narciso? Ya cerramos, despidámonos. Bueno, solamente nuevamente volver a agradecer a todos ustedes. Sin ustedes pues no hubiese sido posible que estemos también aquí. Pensamos que desde estos espacios pues aportamos no solamente a la lengua, sino a través de la lengua al conocimiento y también para fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad. Y la interculturalidad. Entonces, en ese sentido, pues más bien muchas gracias a nuestros invitados y solamente pues invitarles para la próxima semana, que justamente estaremos hablando de la toma de la plaza, como mencionaba nuestro invitado, don Pedro, y en esta ocasión estaremos con compañero Ariruma Kowi, y también para mostrar un poquito más de nuestra diversidad. Esta vez estuvimos con Pijal, ¿no es cierto?, pueblo Quichua Cayambe. La próxima semana estaremos conociendo lo que es el pueblo Natabuera también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena tarde o buena noche. Buenas noches.